Buenos días, chicos y chicas. Vamos a seguir trabajando con la hora. En francés, l'heure. En el anterior vídeo vimos que para preguntar la hora se decía quelle heure il est o quelle heure est-il. Ambas preguntas significan exactamente lo mismo, sencillamente en la segunda hay lo que se llama inversión de sujeto. Y también vimos en ese vídeo que la respuesta, por poner un ejemplo, sería il est 14h15. Es decir, tenemos la expresión il est, que es invariable, siempre se pone cuando vamos a decir qué hora es. Después el 14 sería la chiffre, la cifra, es decir, vamos a decir el número de la hora. Después hay que poner la palabra hora, en plural, heure, se pone solo en singular cuando es la una. Y después écart, que sería la estructura para decir los minutos. Pongo aquí un pequeño esquemita para que lo repasemos, pero os recomiendo encarecidamente que veáis el primer vídeo. Os recuerdo que cuando decimos unos minutos que son un número, por ejemplo 5, 10, 20 y 25, se pone directamente, es decir, no como en español que se dice y 25 o y 10. Ese i, solo se pone con écart et demi, es decir, cuando no son números. A partir de y media vamos a poner siempre moins y el número, por ejemplo, moins 25, moins 20, moins 10 y moins 5. El único que va a tener una estructura un poquito peculiar es menos cuarto, que tiene un le, moins le quart, porque no se trata de un número. Repito, lo interesante sería que vierais el vídeo 1. A partir de aquí vamos a ver la teoría nueva, puesto que no vamos a preguntar qué hora es, que sería quelle heure il est o quelle heure est-il, sino que vamos a preguntar ¿a qué hora sacas al perro a pasear? ¿A qué hora desayunas? Y esa estructura va a ser à quelle heure, sujet plus verbe, es decir, ¿a qué hora? Sujeto y verbo. Por ejemplo, ¿a quelle heure tu te lèves? Es decir, ¿a qué hora te levantas? O ¿a quelle heure il regarde la télé? Es decir, ¿a qué hora ves la tele? O ¿a quelle heure vous jouez au handball? ¿A qué hora jugáis al balonmano? Como podéis ver, la expresión es ¿a quelle heure? Sujeto y verbo bien conjugado. Como podéis ver en los ejemplos, sujeto y verbo conjugado, sujeto y verbo conjugado, sujeto y verbo conjugado. Es importantísimo que sepamos que esta es la estructura de la pregunta, es decir, à quelle heure, sujeto y verbo bien conjugado. La respuesta va a tener también su propia estructura, que es sujeto, verbo, la preposición a y la hora, l'heure, lo que hemos estudiado en el vídeo 1. Vamos a pasar a hacer las respuestas. Lo primero que tenemos que ver es que la pregunta es tu te lèves, es decir, ¿a qué hora tú te levantas? Por lo tanto, la respuesta debe ser con yo, es decir, je. Y a partir de ahí conjugamos el verbo en primera persona del singular, es decir, je me lève. Después vamos a poner la preposición a. Atención a esto, porque en español se dice yo me levanto a las. Es decir, ponemos el artículo. En francés es solo a. Je me lève à. Y ahora la estructura de la hora que hemos estudiado. En este caso voy a poner 7 heures, es decir, je me lève à 7 heures. ¿A quelle heure tu te lèves? ¿A qué hora te levantas? Je me lève à 7 heures. Me levanto a las 7. Por favor, es importante porque es diferente con respecto al español. Lo de la preposición a en español, yo me levanto a las 7. En francés, solo la preposición a. Vemos ahora el segundo ejemplo. ¿A quelle heure il regarde la télé? Lo primero que hay que mirar es el sujeto, il. Por lo tanto, si es él mira la tele, la respuesta va a ser también él. A partir del sujeto il, conjugamos bien el verbo, il regarde, y añadimos el complemento, la télé. Después ponemos la preposición a, y después ponemos la estructura de la hora. En este caso vamos a poner 18h30, es decir, a las 6:30. Por lo tanto, vamos a tener ¿a quelle heure il regarde la télé? ¿A qué hora ve la tele? Y la respuesta es il regarde la télé à 18h30. Él ve la tele a las 6:30. Recordad que la hora se puede decir 6h30 o 18h30, que eso depende de la zona de Francia en la que estéis. En el último ejemplo, ¿a quelle heure vous jouez au handball? Vemos que el sujeto es vous, por lo tanto, la respuesta va a ser nous. Con eso conjugamos el verbo y ponemos el complemento, es decir, nous jouons au handball, jouons el verbo y au handball el complemento. Después ponemos la preposición a y añadimos después la estructura de la hora, en este caso à 14h15. Es decir, ¿a quelle heure vous jouez au handball? ¿A qué hora jugáis al balonmano? Nous jouons au handball
à 14h15. Jugamos al balonmano a las 2:15. Y con esta estructura clara pasamos a lo siguiente, ya que se puede emplear la hora con otro tipo de preposiciones. Repasamos lo que ya hemos visto. Je joue au handball à 15h, es decir, usamos la preposición à más la hora. Segundo tipo de estructura. Je joue au handball de 15h à 16h30, es decir, usamos la preposición de más la hora y la preposición à más la hora. Y lo que conseguimos con esto es abrir una horquilla en la que yo juego de 3 de la tarde a 4:30. El tercer tipo de estructura es je joue au handball jusqu'à 16h30, es decir, usamos jusqu'à más la hora y significa hasta, es decir, yo juego al balonmano hasta las 4:30. Y por último, la cuarta estructura es je joue au handball à partir de 15h, es decir, usamos a partir de y la hora para decir que yo juego al balonmano a partir de las 3. Ahí es donde yo empiezo. Bueno, pues si hacemos un pequeño repaso a los 4 tipos de preposiciones, tenemos a, es decir, la puntualización, yo hago esto a tal hora. La dupla de a, es decir, yo hago una cosa de una hora a otra hora. El jusqu'à, que significa hasta, es decir, ahí termina la acción. Y el contrario, que sería a partir de, que sería ahí empieza la acción. Evidentemente es muy importante conocer el uso de estas preposiciones y expresiones temporales, pero también es igual de importante saber hacer la hora, que es lo que vimos en el vídeo 1, porque si no nos van a salir frases incorrectas. Estas preposiciones y expresiones temporales también van a servir para hacer preguntas, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿a quelle heure tu te douches? Bueno, pues lo primero que vemos es que es la preposición a. Y lo segundo es que es el sujeto tu. Por lo tanto, la respuesta va a ser je me douche à y la hora. Señalo la preposición a para que veamos que la hemos usado en la pregunta y en la respuesta. Segunda pregunta. ¿De quelle heure à quelle heure vous dansez? Lo primero que vemos es que hemos usado las preposiciones de y a. Y lo segundo, que el sujeto es vous. Por lo tanto, la respuesta va a ser nous dansons de una hora a otra hora, es decir, las preposiciones de y a, que las señalo de nuevo para que veamos que son las mismas que las de las preguntas. Siguiente pregunta. ¿Jusqu'à quelle heure tu étudies? Lo primero que vemos es que hemos usado jusqu'à. Y lo segundo, que el sujeto es tu. Por lo tanto, la respuesta va a ser j'étudie jusqu'à y la hora. Señalo el jusqu'à para que veamos que lo hemos usado en la pregunta y en la respuesta. Y el cuarto ejemplo, que es a partir de quelle heure vous faites les devoirs, lo primero que vemos es que hemos usado el a partir de y lo segundo es que el sujeto es vous. Bueno, también nos damos cuenta de que estamos conjugando el verbo faire, que es irregular y que por lo tanto a la hora de hacer la respuesta tenemos que saber conjugar este verbo. Pero bueno, la respuesta va a ser nous faisons les devoirs a partir de y la hora. Señalo el a partir de para que veáis que lo hemos puesto en la pregunta y la respuesta. Como veis, no es difícil, lo que hay que hacer es practicar qué preposiciones y expresiones temporales nos están pidiendo y también hay que saber hacer bien la hora.